Hola muchachos, vamos a ver ahorita la clase de desarrollo humano. En este caso estoy tomando el último capítulo del árbol libro de la vida, o el árbol de la vida, perdón. Vamos a ver, por ejemplo, en esta materia, varias, vamos a ver los valores y la vida diaria. Vamos a ver la baja estima, cómo la baja estima en este caso eh, a las personas que la tienen le causan muchos conflictos. Por ejemplo, una baja estima es la percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, talentosas o simplemente tener un juicio objetivo respecto a quiénes somos. ¿Cuántas veces hemos conocido a personas que no se aceptan tal cual son? Es decir, que son personas que viven tristes, amargadas, o también que viven con esa incertidumbre de lo que pensarán las personas de nosotros, ¿sí? También, por ejemplo, en la baja autoestima vamos a ver aquí la dignidad, que es la capacidad de amar sin recibir daño. Es decir, cuando yo soy digno, quiero decir que yo soy digno de recibir lo mejor, pero también la otra persona, la cual estoy amando, también lo es. Por lo tanto, no tiene que sufrir vejaciones, insultos, porque tanto yo merezco respeto y amor, como las otras personas también merecen respeto y amor. ¿Sí? Vimos también los tipos de aprendizaje, en este caso el cognitivo o intelectual, que es la recolección de información, es la manera en que nosotros realmente aprendemos, la forma en que algunos niños aprenden viendo, tocando, palpando, etcétera. Ellos dibujando, leyendo, cada uno tiene una forma de aprender. ¿Sí? También vemos el afectivo o emocional y es la grabación cultural en el sistema neurofisiológico del ser humano. Aquí, por ejemplo, muchas veces nosotros somos preparados intelectualmente, pero somos analfabetos emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque no sabemos poner límites a las relaciones que tenemos. Creemos que las personas pueden hacer en nuestra vida lo que bien le parezca y nosotros tenemos que saber poner límites en nuestra relación. No podemos vivir relaciones, en este caso, enganchados a personas que nos maltraten, a personas que no nos dignifiquen. Realmente aquí tenemos que ver cómo nosotros hemos sido criados y poner en tela de juicio muchas veces los modelos de nuestros padres que en ocasiones no son quizás los más adecuados, ¿sí? El psicomotor dice que comprende las destrezas neurofisiológicas que actúan en el aprendizaje de las labores físicas, ¿sí? Cómo nosotros somos en el aspecto psicomotor, ¿sí? ¿Cuántos niños, por ejemplo, aprenden a hablar, caminar, moverse con más soltura que otros, ¿no? Y en el aprendizaje espiritual, él comienza con el reencuentro con la naturaleza, con nuestra raíz, cuando la persona recupera los valores con quien fue creado. Cada uno de nosotros tenemos nuestros padres. A lo mejor mamá o papá nos inculcó una religión, un lugar donde ir y creer en un ser superior, en Dios, ¿sí? O a lo mejor pensaron que debíamos ser libres pensadores y que nosotros teníamos que tomar la decisión de quién adorar. Eso realmente nosotros como padres tenemos que inculcar a nuestros hijos un aprendizaje espiritual. La universidad pugna realmente por un aprendizaje espiritual de creer en un ser superior, en este caso Dios, ¿no? También vamos a ver los disparadores de las emociones reactivas, es decir, la violación de una persona a la confianza depositada en ella, a la cual inconscientemente se da permiso para que sea responsable de algo que uno aprecia. Muchas veces esto se llama traición o violación a la integridad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido traicionados por personas? Pero el problema el problema es de la persona que traiciona, el problema es de los valores de esa persona que traiciona, de esa persona que miente, de esa persona que anda con una agenda escondida, pensando, dando una cara al frente y por detrás dando otra cara. Pero eso es problema de la persona que traiciona o que viola nuestra integridad, ¿sí?
También vamos a ver la falta de agradecimiento o la violación a la dignidad. Violación de la entrega emocional que una persona hace de sí misma a otra, mediante favores, aprecio, amor, esperando que la otra persona le corresponda de igual manera. Muchas veces porque pensamos que las demás personas nos tienen que corresponder de igual manera, nos frustramos cuando las personas no nos corresponden de la misma manera. Pero a lo mejor esa persona no sabe amar como nosotros nos enseñaron, como nosotros hemos aprendido a lo largo. No sabemos cuál es su historia de vida, no sabemos qué tiene en su background emocional. Es decir, todo lo que ella es, nosotros lo que vemos solamente es la fachada de lo que la persona nos permite ver, pero no sabemos lo que hay detrás de la historia de esa persona. El desengaño, la violación a la libertad consiste en crear una expectativa de conducta sobre una persona a la que se aprecia y a la que se asigna un papel que se espera que cumpla en la vida de uno. ¿Sí? A veces cuando creemos que nosotros idealizamos a la otra persona, cómo debe de comportarse y cómo creo que va a asumir o reaccionar a ciertas situaciones, y cuando reacciona de una manera que nosotros no nos imaginamos, sufrimos. Y nunca nos pusimos a pensar que esa persona tiene sus principios, sus valores diferentes que incluso a nosotros, o no los tiene, no lo sabemos. Y nos frustramos porque pensamos que las personas van a reaccionar como nosotros creemos que van a reaccionar. Y esto no es así. También vamos a ver las emociones negativas, el enojo, es decir, el deseo de castigo. Las heridas consisten en la amargura de no sentirse alguien. La amargura consiste en no sentirse apreciado. Esas raíces de amargura es la que muchas veces hacen que nuestro desarrollo personal se vea estancado y se vea como nos veamos estancados y no podamos desarrollarnos porque hay heridas emocionales las cuales no hemos sanado, incluso si ni siquiera hemos platicado con alguien por lo cual necesitamos ayuda, y que esa persona a la cual platiquemos, que tenga otro nivel emocional y sano, nos pueda ver en otra perspectiva el problema, porque a veces nos encerramos en nosotros mismos y creemos que las cosas que estamos viendo son únicamente y exclusivamente como nosotros creemos, y muchas veces no es cierto. ¿Sí? La rebeldía y la identidad. Muchas veces los jóvenes, si ustedes son padres de jóvenes, van a ver que muchos jóvenes son rebeldes porque están buscando su identidad, y muchas veces los padres no lo comprenden y entonces empiezan a castigar de manera irracional, porque yo no estoy en desacuerdo de que haya castigos para las personas, pero en su justa medida, ¿no? ¿Qué es la rebeldía también? La rebeldía es una característica propia de la personalidad adolescente en la búsqueda de su propio lugar en el mundo, para lo cual cuestiona las imposiciones de padres, maestros y otros adultos y del sistema en general. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra vida a la palestra y hemos pensado en este punto de rebeldía, cómo nosotros nos comportamos cuando éramos adolescentes con nuestros padres, y ahora que estamos en el rol de padres, cómo a veces, muchas veces nuestros jóvenes, nuestros hijos se comportan como nosotros nos comportamos, y a veces no lo comprendemos, pero echemos atrás la mirada y pensemos cómo nosotros nos comportábamos con nuestros padres a su edad, ¿sí? También lo que los adolescentes quieren de sus padres es que que lo comprendan, que lo aprecien, que lo escuchen, que lo tomen en cuenta, que los dejen dormir, ¿sí? Y que les permitan sus amistades, ¿sí? Lo que no quieren de sus padres, los adolescentes, es que le hablen mucho y fuerte, que le den muchos consejos, que lo disciplinen, que crean que no se pueden defender, que prohíban juntarse con ciertas amistades, que le haga trabajar mucho la hipocresía, que los engañen en frente de sus amistades. Es decir, los adolescentes no son tontos, los adolescentes nos conocen a nosotros como padres y saben de qué punto realmente nosotros flaqueamos.
Por lo tanto, tenemos que saber cómo guiarlos de una manera inteligente y madura. Acuerdo entre estudio y diversión, tenemos que tener exigencias que los padres hacen y que producen conflictos con los hijos. Cuando acordamos en la selección del tipo de amistades que tienen que tener, los recursos que tienen, va sobre la moda costosa, ¿sí? Muchos chicos quieren estar a la moda y muchas veces esa moda es muy costosa o no es acorde a la economía de la familia. Prepararse para el futuro, va sobre el disfrute de hoy, ¿sí? Es decir, aquí es prepararse o dedicarse, como decían los filósofos, al hedonismo. El hedonismo es el placer sobre todas las cosas, es decir, a mí lo que me interesa es tener placer y no me interesan las consecuencias que ese placer. Muchos jóvenes se enganchan en relaciones sexuales cuando ellos mismos ni siquiera son económicamente ni emocionalmente independientes, ¿no? Los modelos que escoge va sobre en la realidad de esos modelos, es decir, muchas veces los modelos de televisión que observamos creemos que todo es luz, que todo es alegría, y cuando vemos las vidas de esos actores, de esas personas públicas, vemos que son un desastre, un total desastre. ¿Por qué? Porque realmente no vemos que ellos sean ejemplo en su vida personal, ¿sí? Los grupos de amigos va sobre la responsabilidad del hogar. Es decir, los jóvenes necesitan también tener responsabilidades. Probablemente ellos no mantengan una familia en algunos casos y tendrán que tener aún así responsabilidades en el hogar, ¿no? ¿Y qué es la identidad? Es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás, aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos. El entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Es decir, cómo se comportan nuestros padres muchas veces son los modelos que como hijos tenemos, y esos modelos muchas veces son erróneos. Muchas veces venimos de familias destruidas, de familias, por ejemplo, de la madre, tiene el papel de víctima y ese victimismo lo hereda a los hijos o a las hijas, o el padre tiene el papel del macho alfa y ese modelo se lo hereda a sus hijos como que él siempre debe tener razón y que las mujeres tienen que servir a los varones, o viceversa, que las mujeres son víctimas de los hombres y por lo cual no tienen que creer en ellos. Entonces, tanto de una parte como de otra parte, tenemos que ser coherentes. Ni tampoco vamos a victimizar a la mujer, ni tampoco vamos a idealizar al hombre, o viceversa, idealizar a la mujer y victimizar al hombre, ¿no? Esto tenemos que manejar, en este caso, la justa medida. La juventud es la etapa de desarrollo pleno de la identidad. Lo que quieren ellos es que se les aprecie, que se les dejen tomar decisiones, que se les deje divertir y que se les escuche. Y la rebeldía, como habíamos dicho, es la búsqueda de esa identidad. La necesidad del aprecio y la dignidad. Todos los jóvenes buscan el aprecio porque forma parte de sus necesidades y de sus valores. Por lo tanto, el balance entre necesidad y valor debe ser bien establecido. Es decir, vamos a apreciar a los jóvenes, pero también tenemos que tener disciplina como cualquier otra persona. La necesidad fisiológica y la libertad. Se da en la búsqueda de la liberación de la voluntad y los deseos. Debe tener en claro el concepto del valor de la libertad y ser responsable de sus valores. Es decir, yo soy libre para hacer lo que me apetezca, siempre y cuando esté dentro del marco normativo de mi sociedad. Porque si yo quiero hacer cosas de las cuales no quiero tener consecuencias, entonces no estoy apto para vivir en una sociedad y podríamos irme a vivir al desierto, irme a vivir en medio de la selva, donde la ley de la selva, de la jungla, del desierto es el que prevalece, ¿no? También la necesidad de realización e integridad. Cuando un joven, a pesar de sus emociones y a pesar de no aprobar la forma de los padres, te decide escuchar, entonces está creciendo en identidad. Es decir, muchas veces los jóvenes a lo mejor no están de acuerdo con la identidad, pero reconocen y respetan a sus padres por el simple hecho de ser sus padres, ¿no? Y porque ellos tienen autoridad moral e incluso hasta que ellos son mayores de edad.
Bueno, aquí vamos a ver algo acerca de los tipos de padres. Vamos a ver los padres protectores que no quieren ver a sus hijos fracasar. Han vivido más que los hijos y han visto mucho que siguiendo el curso que llevan sus hijos han fracasado. Y muchas veces no los dejan ser y quieren tener a los hijos en una burbuja. Si bien nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos, tampoco lo podemos dejar vivir en una burbuja porque en algún momento no vamos a estar para ellos en todo momento. Entonces, ellos tendrán que aprender también de sus propias derrotas, así como nosotros mismos hemos aprendido. Los padres protectores tratan de que sus hijos eviten relaciones profundas con jóvenes a los que les gusta la violencia, les gusta la vida fácil, les gusta el vicio, no les gusta el estudio, les gusta la burla, que no aceptan el consejo. Obviamente nadie quiere que sus hijos tomen ese tipo de modelos, ¿no? Pero también los padres protectores no son pocos los padres que son posesivos y controladores. Es decir, hay que ser controladores, pero en un nivel equitativo, ¿sí? No han podido diferenciar entre lo que perciben y la realidad. Pretenden vivir sus vidas a través de sus hijos. Es decir, cuántos padres dicen, tú tienes que estudiar tal carrera porque esa es la que te conviene, esa es la que te va a dejar dinero, esa es la que ha estudiado tu abuelo, yo y por lo tanto tú. Y entonces esa parte también quieren vivir a través de sus hijos. Proyectan en sus hijos los temores con los que ellos han vivido. Es importante hablar de los padres protectores cuando es buscar el diálogo y llegar a algún tipo de acuerdo con sus hijos, es decir, acordar el desacuerdo. Se necesita ayuda e intervención de familiares o amistades. La paciencia, la honra y el respeto a los padres son los recursos más importantes de los hijos. El segundo punto es padres suplidores. Piensan que lo más importante es suplir el compromiso de sostener económicamente a la familia y suplir todo lo material que haga falta. Comúnmente los hombres somos de esta manera, queremos suplir que no le haga falta nada a nuestra familia y queremos hacer que todo marche bien. Sin embargo, olvidamos muchas veces que también el aprecio, el amor, el te quiero, el te amo, el apapachar, el estar un tiempo de calidad con nuestros hijos también es importante. Los padres suplidores, estos padres son adictos al trabajo, su principal preocupación es el sostenimiento de la familia, tienen amor por el cuidado de su familia, vienen a veces de familias que no fueron espontáneas en manifestación de afectos, ¿sí? Los padres suplidores también comenzaron a luchar temprano en la vida y lo afectuoso o emocional no es tan importante. Pueden ser ricos o pobres, el carácter de suplidores es una actitud y no está determinada por el nivel socioeconómico de la familia. Los padres abusadores, en este caso, traen raíces de amargura, ataduras de generaciones debido al tipo de hogar en que se criaron, a las circunstancias que rodearon su vida. Son muchas veces ignorantes, no saben tener relaciones afectivas, confunden el amor con la posesión. Cuando nosotros estamos en relaciones no gratas, cuando queremos controlar a nuestra esposa, a nuestro novio, a nuestra novia, pensando que eso es amor, y eso no es amor, eso es ser posesivo, eso raya, es una línea muy delgada, incluso a veces con la celotipia. ¿Qué quiere decir esto? Que celamos, que es un celo enfermizo. Los padres abusadores, dice que el abuso de estos padres pueden ser verbal, físico y moral. Por lo tanto, el decir en verbal, una forma de hablar hiriente, trata siempre de hacer sentir mal a la otra persona, pues no es correcto. No es correcto decir a tu hijo que eres bueno para nada, ni tampoco que le digas que es el rey del mundo, es tenerlo realmente con esa equidad, ese dominio propio para tampoco creer que todo lo merecemos o que el mundo gira alrededor de nosotros o de ellos. El físico cuando se golpean, cuando se discriminan, cuando exageran los hechos, el moral cuando abusan de su dignidad, pues llegan a veces incluso al abuso sexual, ¿no? La esposa buena y descuidada es una mujer abnegada que en muchos casos ha decidido sufrir cálidamente y que puede provenir de familias donde se han enseñado a procesar las emociones, por lo cual las reprime, ¿sí?
Entonces, con tal de no hacer problemas, se reprimen las emociones, pero la mujer o el hombre incluso, porque vamos a ver más adelante, pueden vivir frustrados, ¿no? La esposa buena y descuidada también culpa a su esposo por su falta de atención, busca cada ocasión para proyectar tal culpa a los hijos y transmite esa raíz de amargura y divide a la familia. Y aquí tratamos de transferir nuestra responsabilidad cuando culpamos y cuando el único culpable de nuestra situación somos nosotros mismos por no poner límites en nuestra relación, ¿no? El buen padre y esposo descuidado es el padre que tiende a descuidar no tan solo a la esposa, sino también a la familia cuando tiene conflictos con su mujer. De haber maltrato físico, recurrir a ayuda de familiares expertos o autoridades, es decir, el padre que realmente es buen padre, pero realmente trata de manera violenta, trata de manera machista a su mujer, ¿no? Los buenos esposos y los padres descuidados, es decir, que los padres profesionales o no viven para sí mismos y la atención que prestan a las relaciones familiares es muy limitada, es decir, viven para sus gustos, para salir, para fiestas y dejan a un lado a los hijos. Pierden la confianza de sus hijos y ellos producen el proceso de rebeldía también. Los padres parcializados en la relación particular con hijos, es decir, que tienen mayores problemas de conducta, que son responsables en el cumplimiento de sus tareas, con los que pueden llevarse más fácil y con los que saben manipularlos, es decir, que tienen hijos preferidos porque pueden llevarse mejor o pueden manipularlos de una manera mejor a sus hijos. Los padres con caracteres encontrados son elementos favorables para la formación de los valores fundamentales, dignidad, integridad y libertad. Desarrollan relaciones complementarias y fortalecen a los jóvenes en sus relaciones. Si no hay madurez en los padres, los hijos deben mantener la identidad propia. Desarrollando la personalidad, la integridad, como habíamos dicho, es el fruto de la madurez. Es la capacidad que tiene el ser humano de instintivamente, como se sienta, no culpar y de mantener el diálogo en forma objetiva. Es encontrar en el enojo las áreas de oportunidad para crecer con relaciones con relación a las relaciones emocionales. Es decir, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones y también cuestionarnos, incluso poner patas arriba las cosas que nos fueron enseñadas y poner en tela de juicio muchas veces y valorar si son correctas o no. La dignidad dice que es el fruto de la estima, es la capacidad de confrontar los temores internos al no culpar y al tener sensibilidad en el no herirse, sino trabajar sobre la negociación, producto de la situación y no de los sentimientos asociados, los cuales son señales de necesidad de crecimiento interior en el proceso de desarrollo de nuestra dignidad. Es decir, cuando yo me siento digno, porque me siento valioso, ¿por qué? Porque tengo una buena estima, ¿sí? En mi persona. Por lo tanto, también considero que todas las demás personas son dignas al igual que yo. La libertad, el fruto de la sensibilidad, es la capacidad que el ser humano tiene para dejar que el otro exprese sus sentimientos y no dejarse bloquear por la introducción del enojo. Esto es respetar la dignidad propia y la del otro ser humano. Es decir, sabernos escuchar y poder llevar a un consenso. La culpa es la raíz de amargura estimulada por una experiencia vivida o por identificarse inmaduramente con las experiencias negativas de alguien a quien se ama. Realmente la culpa muchas veces nos deja vivir en paz porque creemos que somos culpables y tenemos que ver en su justa medida hasta dónde soy responsable yo y hasta dónde son responsables la otra persona. El enojo es la reprensión de la ira, producto de la culpa, la cual bloquea la capacidad de desarrollar relaciones afectivas. Cuando nosotros nos enojamos, decimos cosas que quizás no sentimos, pero en el fragor del pleito, de la ira, decimos y hacemos cosas que en nuestros 5 sentidos quizás nos avergonzaríamos de hacerlo o de decirlo. El no perdonar es la raíz de amargura que ata el corazón a la cadena de la culpa y el enojo y que impiden el desarrollo integral del alma y
del alma y el cuerpo. Es decir, cuando nosotros decimos que perdonamos, pero cuando escuchamos hablar de esa persona, se nos retuerce la tripa, quiere decir que no hemos perdonado a esa persona y que estamos enganchados emocionalmente con esa persona. Cuando nosotros perdonamos, no es que estamos dándole a otra persona permiso, sino que cuando nosotros perdonamos, el perdón es hacia nosotros mismos y a liberarnos y desengancharnos emocionalmente de otra persona. Las adicciones. Se considera adicción una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas. Es decir, cuando mi padre es alcohólico, cuando mi padre es drogadicto, y yo vi eso de modelo y lo critiqué. Muchas veces se toman o dos acciones. Una, o me vuelvo drogadicto, borracho, etcétera, como mi padre, o definitivamente me abstengo absolutamente de ello porque veo que el daño que le hizo a mi familia. Entonces, aquí teníamos que ver cómo nos estamos comportando delante de nuestros hijos y qué enseñanza le estamos dando en cuanto a nuestro modelo. El perdonar es el proceso de liberación del corazón de las cadenas de la culpa y del enojo, lo que da paso al desarrollo integral del espíritu, del alma y del cuerpo. Cuando nosotros perdonamos, nos desenganchamos emocionalmente de la persona a la cual teníamos odio, coraje, resentimiento y permitimos estar libre de esa atadura emocional. Bueno, hasta aquí muchachos, les dejo esta diapositiva para que nosotros podamos reflexionar y podamos ver cómo estamos nosotros. El punto aquí es la autorreflexión y la autocrítica, más que criticar a los demás, es decir, cómo estoy yo, cómo estoy saliendo al mundo, qué es lo que los demás ven en mi persona y por lo tanto poder ir madurando y creciendo. Muchas gracias muchachos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.